5. Educación y filosofía espartana. La vida espartana no era nada fácil. Desde el nacimiento, el niño estaba destinado a pasar por distintos procesos cuyo objetivo era contar con guerreros saludables y fuertes, capaces de defender en nombre de Esparta en la guerra. Para iniciarte en la disciplina espartana, es bueno que conozcas un poco cómo era su educación y filosofía. Así que, a continuación, te explicaré algunos de los pilares que sostenían a Esparta a través de su filosofía militar. En el nacimiento. Cada parto que se daba en Esparta era atendido por el Estado. El objetivo, corroborarse de que el niño estaba completamente saludable y que en el futuro podría servir al ejército espartano. Por lo tanto, cada niño que nacía pasaba por un estudio eugenésico, en donde se aseguraban que el pequeño no tenía ningún trastorno, problema mental ni físico. Si el infante estaba completamente saludable y era físicamente hermoso, entonces aprobaba la prueba eugenésica y Esparta le daba el derecho a la vida. Claro está, su destino ya estaba escrito por la legislación de su estado natal. Ahora bien, si el recién nacido tenía algún problema físico o mental, su destino era diferente. Todo niño que no aprobara el examen eugenésico estaba condenado a la muerte. Ese niño que no cumplía con las aptitudes requeridas era abandonado o era lanzado por un barranco en donde se acostumbraban a lanzar los residuos. En definitiva, ese niño no era más que un desecho para Esparta. Su vida no aportaría nada positivo a los objetivos políticos y militares de esta ciudad. Pero, ¿qué pasa con las madres? ¿No podían reclamar por la vida de sus hijos? Si bien la madre cumple un rol determinante en Esparta, dar a luz niños sanos y fuertes para levantar el ejército espartano, cuando el resultado de su gestación era indeseado por el Estado, ella debía aceptar el infortunado destino de su hijo. En la crianza. Durante la crianza, las encargadas, madres y nodrizas, no podían hacerlo con base en su libre albedrío. Incluso cuando el niño estaba bajo la custodia de la madre, debía seguir un régimen estricto que lo prepararía para unirse al ejército poco tiempo después. El tiempo del niño con la madre es relativamente corto para ser verdad. La madre no tendrá en su hogar el tiempo necesario para que este luchador en potencia aprenda cosas básicas en la vida como caminar y hablar. Así pues, la entrega de la madre durante esos 6 años con la custodia de su hijo debe ser de entrega total, pero no para llenarlo de amor y comprensión, porque esos no son precisamente las leyes que exige el Estado de Esparta. Tanto la madre como la nodriza deben seguir un estricto régimen de crianza. En un principio, el niño no debe usar pañales, ya que no se le deben apoyar los caprichos en ningún momento. Además, el niño debe acostumbrarse a estar en la tempestad, a soportar el calor, el frío, la soledad y la oscuridad. Desde pequeño, se le prepara psicológicamente para soportar climas extremos. Darle comodidad a un niño es irrespetar las normas del Estado, una falta grave a la ley. El infante debía bañarse en vino. El propósito, de acuerdo con Aristóteles, el baño en vino generaba muchos efectos beneficiosos para el pequeño, en pro a lo que el Estado necesitaba. Los baños en vino producían convulsiones en los pequeños espartanos, pero, para la ciencia médica de aquel tiempo en esta ciudad, estas convulsiones les permitirían purificar al niño, eliminando de su organismo cualquier síntoma o rasgo de enfermedad, ya sea congénita o temporal. Este reconocido baño, según afirma Aristóteles, también les permitía mejorar cada una de sus fortalezas físicas, haciendo que todas las características sanas del niño se vieran reforzadas y las enfermedades acabadas. La agoge. Al cumplir los 7 años, el niño pasaba por una etapa determinante. Dejaba el hogar y quedaba bajo la custodia de un paidónomo en la agoge. ¿Qué es un paidónomo? Una persona que se encargaba de supervisar la educación del menor por un tiempo estipulado. ¿Qué era la agoge? Esta era una especie de cuartel, en donde bajo el cuidado de Irene, joven de 19 años encargado de su supervisión, los jóvenes eran educados por el Estado con una base estrictamente militar. Los niños, apenas ingresaban, se les cortaba el cabello por completo. No tenían permitido utilizar calzado. Debían estar todo el tiempo descalzos. Ya, a partir de los 15 años, cuando eran efebos, adolescentes, se les permitía dejarse crecer el cabello, siempre y cuando lo tuviesen bien cuidado. De ahí que los guerreros espartanos se caractericen por tener largas y saludables melenas. A los niños no se les permitía bañarse, por lo que siempre estaban completamente sucios, salvo raras ocasiones en las cuales se les otorgaba el derecho a un baño. De igual forma, la cantidad de comida que consumían era la mínima para poder subsistir. El niño comía escasamente, y si quería saciar su hambre, debía robar. El objetivo de esta práctica era que despertara su astucia y habilidad. En caso de que fuese descubierto, el niño era castigado no por el hecho del hurto, sino por el hecho de que no lo hizo correctamente. Además de la iniciativa propia, estos también debían realizar robos por órdenes de sus superiores. Para dormir, debían crear sus propias camas con cañas. Por lo tanto, debían trabajar para hacerlas, cortándolas sin más herramientas que no fueran sus propias manos. Si no lograban el cometido, entonces dormían sobre lo que consiguieron. Nada. Por las noches eran obligados a pasar frío. No se les daba abrigo. Tenían que acostumbrarse a dormir en la tempestad. Pasados los 5 años, a los 12 años de edad, al joven se le facilitaba un manto de lana para cubrirse del frío. Más adelante, utilizaban una túnica corta sobre sus hombros. Además de la subsistencia habitual, los infantes aprendían a leer, a escribir y a cantar. Pero esta no era una educación completa.
ya que el Estado procuraba que estos jóvenes aprendieran únicamente lo básico para poder expresarse y cantar las elegías correspondientes a las marchas futuras. El Estado espartano procuraba que la forma de comunicación de sus ciudadanos, a diferencia de otros lugares de Grecia, fuese breve, pero contundente. Así, cada guerrero era preparado para hablar con gracia, pero a la vez con frases cortas y sólidas. De la cultura espartana nacen muchas frases reconocidas en las películas actuales, las cuales recrearon con mucho tino la forma de hablar de los guerreros espartanos. De hecho, frases como "Hasta la vista, baby", de la reconocida película Terminator, fueron inspiradas por las palabras de los espartanos en sus momentos de guerra. En lo que realmente se enfocaban era en despertar y forjar la virilidad, la resistencia y la combatividad del niño. Para lograrlo, utilizaban la violencia. En el santuario de Artemisa Orthia tenían lugar las actividades que llevarían a los niños a ser unos fuertes guerreros. Desnudos y bajo el sol, los infantes recibían latigazos y otros métodos de tortura que, para entonces, eran consideradas las mejores metodologías para crear guerreros inquebrantables. Muchos de estos jóvenes no sobrevivían a las actividades que se practicaban en el santuario de Artemisa Orthia. Su cuerpo no soportaba el peso de las torturas. Pero, en la formación de los jóvenes, no solo participaban el Irén y todos sus superiores, ya que toda la ciudad procuraba ser partícipe de la formación de estos luchadores en potencia. Así pues, todas las personas, ya sean ciudadanos de Esparta, compañeros o militares, que fueran mayores que el joven en preparación, tenían derecho a aplicar castigos y penitencias a los niños. De esta manera, todo el Estado participaría en la formación de sus futuros protectores. De esta forma, cualquier ciudadano mayor que el joven en preparación podía azotarlo, golpearlo, morderle, apalearlo, entre otros métodos de enseñanza, que hoy podrían ser considerados más como métodos de tortura. Los jóvenes en preparación también aprendían a utilizar las armas, y su cuerpo estaba preparado para tener la mayor resistencia durante la guerra. Debido a esto, eran sometidos a preparación en áreas como atletismo y combate cuerpo a cuerpo. Durante toda esta preparación física y mental, los jóvenes siempre estaban juntos. Este es un principio que dejó la legislación de Licurgo. De acuerdo a las palabras de Plutarco, Licurgo acostumbró a los ciudadanos a no querer e incluso a no saber vivir solos, a estar siempre, como las abejas, unidos para el bien público, alrededor de sus jefes. De esta forma, cada guerrero no estaba preparado para andar solo por la vida. De hecho, con este nivel de entrenamiento, ellos no concebían otra forma de vida que no fuese al lado de sus hermanos guerreros. La formación instaurada por el Estado espartano no les daba la oportunidad de pensar en una familia, en libertad o en el libre albedrío. Por lo tanto, su único camino en la vida era seguir el legado de la legislación de Licurgo para el progreso y la grandeza de Esparta. Todo este proceso era vivido por el joven desde que cumplía sus 7 años hasta los 20 años, en donde culminaba este duro proceso de preparación que trazaría el camino a recorrer por el resto de su vida. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Al igual que los hombres, las mujeres también pasaban por la prueba de la eugenesia, y, de no ser aptas física o mentalmente, corrían con la misma suerte que los varones espartanos. Pero, aquellas consideradas aptas pasaban por un proceso de formación que, si bien no era igual al de los hombres, también tenía sus dificultades. Lucha, atletismo y gimnasia eran los pilares de la educación de las mujeres espartanas. Las mujeres eran preparadas para dar a luz a hombres sanos y aptos. Por lo tanto, su cuerpo y su mente debían ser saludables. Las mujeres espartanas, a diferencia de los hombres, tenían algo más de libertades, siempre y cuando cumplieran con el compromiso de dar a luz a nuevos guerreros espartanos. Si había fiestas o competiciones de lucha o atletismo, las mujeres podían asistir completamente desnudas. Las emociones y sentimientos de la mujer era algo que el Estado trataba de combatir. Por esta razón, el matrimonio no era un acto de amor, era un deber cuyo primer y último objetivo era la procreación. Esta falta de lazos afectivos entre las partes hizo que se normalizara el prestar a las mujeres a los amigos, para que procrearan hijos de estos. También, si algún guerrero ya no tenía la edad para procrear hijos sanos, le daba su mujer a algún guerrero más joven, para que engendrara por él al futuro niño. Esto lo hacían para asegurar que el primogénito naciera en perfectas condiciones, dado el conocido futuro de aquellos niños que nacían con malformaciones y otros problemas o discapacidades. Las mujeres espartanas, en comparación con las demás mujeres griegas, se consideraban afortunadas por disfrutar de tal libertad, ya que en otros estados y culturas griegas, la mujer estaba destinada al confinamiento y la obediencia. La mujer en Esparta era más bien privilegiada, porque, además de gozar de más libertades, tenía derechos que la hacían más independiente de sus cónyuges. Por ejemplo, tenía el derecho a heredar bienes de sus progenitores, y gracias a ventajas como estas, la mujer se convirtió en la principal administradora de toda la vida familiar espartana. Indiferentemente de todas estas ventajas, la ciudadana espartana debía vivir a favor de la legislación de Licurgo. Sus hijos, sus acciones y su preparación le convertían en un ser con dureza, no solo física, sino también mentalmente. Por lo que no vivían agobiadas por lo que ocurriese, siempre y cuando todo estuviera en perfecto orden y alineado con las leyes espartanas. Con respecto a los hombres, una vez llegaban a la madurez como guerreros, dejaban atrás la posición andrajosa en la que se encontraban. Se convertían en luchadores perfumados, de largas y saludables melenas, tal y como se representan las figuras espartanas en la actualidad. Pero, como has podido observar, para llegar a formar parte del prestigioso ejército de Esparta, tenían que pasar por grandes calamidades y castigos. Solo si superaban todas las adversidades y no morían en el intento, tendrían la oportunidad de ostentar la posición de guerreros tan codiciada por muchos.
Estas calamidades hacían que muchos jóvenes murieran, pero también permitía que los más fuertes sobrevivieran para alcanzar la victoria en las batallas. Esta es una de las razones por la que los espartanos eran tan fuertes, porque durante todo su proceso de preparación iban quedándose en el camino aquellos que verdaderamente no estaban aptos para enfrentar la ardua realidad de las batallas en el campo. Financiero o financiera, un gusto saludarte. Mi nombre es Isaac Vadillo y en este espacio te voy a mostrar los diferentes productos, servicios bancarios. Yo soy Isaac Vadillo, tengo 9 años de carrera bancaria al día de hoy, año 2019, y quiero compartir contigo todo lo que he aprendido. El mundo bancario es bastante amplio y aquí te voy a compartir las diferentes herramientas, productos, servicios que pueden ser de tu utilidad. Bienvenido y que disfrutes este espacio.